Entonces, ¿se recuerdan que precisamente hablábamos que hay varios mecanismos que rompen una homeostasis? Y dentro de este caso se encuentra el aumento de la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que recuerden que tenemos una bóveda craneal, que es realmente el hueso que permite que precisamente situaciones externas pues no dañen directamente a ese parénquima cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues bueno, que al haber alguna circunstancia externa, llámese una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, algún traumatismo, alguna actividad de violencia, pues precisamente van a romper ese cráneo, van a transgredir las barreras hematoencefálicas y precisamente el impacto se va a ver totalmente directo en el parénquima cerebral. Entonces, pues al verse totalmente lesionado, este parénquima cerebral va a condicionar hacia el aumento de la presión intracraneal. Y precisamente vamos a tener algunos sistemas que van a verse dañados al haber tenido este impacto externo. Dentro de estas estructuras, si recuerdan, precisamente tenemos a nivel mesencefálico nuestro tálamo, el hipotálamo, el diencéfalo, nuestro sistema nervioso autónomo, que es aquel pues que va a estar regir precisamente todas estas funciones vitales que ya veíamos con anterioridad. Bueno, todas estas lesiones que se van a ver ya más afectadas precisamente en este entorno del sistema nervioso central, pues bueno, van a conjugar varias alteraciones también en lo que va a ser las manifestaciones clínicas y que a su vez pues nos van a condicionar ya la instalación totalmente completa de un paciente con trauma, más datos de severidad, que en este caso serían los datos de la hipertensión intracraneal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener una triada en la cual va a conseguir que precisamente estas manifestaciones clínicas que la persona está teniendo, en un inicio va a ser el primer condicionante, va a ser ese aumento de la cefalea con intensidad que nos manifiestan, que es la cefalea más intensa que han tenido durante toda su vida. O sea, va a ser de inicios y que además todavía esto va a progresar esa intensidad. ¿Cuál sería entonces esa triada del aumento de la presión intracraneal? La cefalea de inicio súbito, la presencia de papiledema. Al momento de que estamos haciendo la exploración oftálmica, en ese momento vamos a ver cambios a nivel del diámetro de la pupila y precisamente se ve ese destello con una área totalmente enrojecida. A eso le estamos hablando, que precisamente ante estas variaciones de presión, las arterias que más se van a dañar precisamente son las oftálmicas y de ahí se presenta este papiledema. Y el vómito que no precede de náuseas. Recuerden que una persona que tiene a lo mejor un trastorno digestivo, pues decimos, ay, estoy nauseoso, tengo cólico. Aquí no. El inicio de las manifestaciones de la presión intracraneal es ese vómito en proyectil que no precede de náuseas. Entonces tenemos la triada maligna de la presión intracraneal, que es la presencia de cefalea, el papiledema y la presencia de vómito que no precede de náuseas. Bueno, pero además vamos a tener a su vez otro conjunto que se convierte ahora en un síndrome maligno de la presión intracraneal, en donde estamos observando alteración del estado de conciencia. Si se acuerdan, habíamos visto lo que es nuestra evaluación de escala de Glasgow. Habíamos observado los 4 estados de conciencia. Entonces, aquí la persona de forma súbita cambia de un estado de somnoliento a un estupor. Puede ser un estupor profundo, un estupor superficial, pero que realmente la persona condiciona una disminución de escala de Glasgow. Recuerden que la escala de Glasgow también es una escala predictora que precisamente condiciona alteración hemodinámica. Un Glasgow inferior a 8, inmediatamente tú dices, es un paciente candidato a una ventilación mecánica, ¿verdad? Porque ya estamos viendo que prácticamente la lesión se encuentra a nivel mesencefálico, que es
centro regidor autónomo. Y luego, a su vez, vamos a tener alteraciones de las funciones vitales y en este caso va a ser alteración de patrón respiratorio con una respiración tipo Kussmaul, Cheyne-Stokes, una ataxia respiratoria o bien una respiración apnéutica que condicione rápidamente una intubación a través de la ventilación mecánica para poder salvaguardar la vida de esa persona. Entonces vamos a tener cambios a nivel de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y obviamente alteración de la presión arterial. Recuerden que para mantener ese flujo sanguíneo cerebral de alguna forma pues controlado, necesitamos mantener ese paciente con tolerancia un poquito a la hipertensión, que quiere decir estar manejando presión arteriales medias entre 90 y 110 milímetros de mercurio. Con esta presión, nosotros vamos a satisfacer las demandas metabólicas cerebrales, pero a su vez mantener una presión de perfusión constante. Por lo tanto, el monitoreo a cabecera del paciente va a ser una intervención fundamental desde el momento de que nuestro paciente ingresa con traumatismo craneoencefálico. Y con esto vamos a tener como resultado la tríada de Cushing: alteración de las funciones vitales, alteración del estado de alerta y en su conjunto lo que es la cefalea, el papiledema y el vómito en proyectil que no precede de náuseas. Entonces, este deterioro que ya estamos observando, llega nuestro paciente con traumatismo, viene un paciente joven, puede ser que venga con efectos de algún estupefaciente, llámese alguna droga, alcohol, que tenga condicionantes de alcoholismo positivo. Todo esto todavía va a ser más complicado poder abordar en un paciente críticamente enfermo, porque no es lo mismo manejar con un paciente que no tiene ningún tipo de adicción a trabajar con otra persona que viene con algún ya consumo previo de que sea drogadicto, que tengamos un paciente alcohólico, porque recuerden que en estas salas de emergencias, ¿qué es lo que estamos observando? Pacientes de trauma, más pacientes que vienen con algún tipo de herida de arma de fuego, pero aparte vienen con algún tipo de estupefaciente. Entonces, todo esto va a condicionar, pues, que nuestra valoración inicial, que todo lo que ya hemos visto a través de nuestras escalas, lo vamos a ya implementar en intervenciones especializadas para poder compensar todas estas dinámicas que pueden agravar la vida de un paciente. ¿Y a qué le vamos a llamar nosotros deterioro rostrocaudal o rostropodal? Que quiere decir que vamos a tener otras manifestaciones asociadas dentro de la postura del paciente, la respiración, cambios hemodinámicos y no todos solamente vienen por un trauma de cráneo. Algunos vienen hasta trauma torácico, trauma abdominal, porque vienen politraumatizados. Entonces, cada vez más se está complicando más este paciente. Entonces, ese deterioro que se va a ir progresando nos dice que es un proceso dinámico y evolutivo que induce a un síndrome de manifestaciones clínicas que van a revelar la afectación de estructuras encefálicas supratentoriales. ¿Qué quiere decir supratentorial? Que todo lo que esté de su oído hacia arriba le vamos a llamar supratentorial. Todo lo que tengamos del oído hacia abajo va a ser lesiones mesencefálicas. Entonces, todo este daño progresivo de las estructuras anatómicas que van a conformar el cerebelo, precisamente van a ir delimitando, disminuyendo y la persona lo va a ir manifestando, ¿verdad? Entonces, toda esta patología se vuelve totalmente un caos. ¿Por qué? Porque necesitamos estudios de neuroimagen, necesitamos monitoreo hemodinámico a cabecera del paciente, vamos a necesitar una sala quirúrgica con un especialista que también pueda garantizar que una cranectomía descompresiva, un proceso de lesión medular, un traumatólogo, pues condicione precisamente esta primera
evaluación inicial. Y en este caso, pues van a ser ustedes, ¿verdad? Que son los que se van a encargar de valorar, estabilizar y hacer que fluya precisamente un protocolo de actuación rápida. ¿Qué quiere decir? Que precisamente todos estemos en comunicación porque vamos a requerir que el de laboratorio sepa que yo necesito el resultado rápido, que el de quirófano se vaya preparando precisamente para una interconsulta, que tengamos el anestesiólogo, tengamos una sala de choque para hacer las instalaciones de los accesos necesarios. Todo esto es para que se cumplan una serie de fenómenos clínicos. Va a ser necesario que todos estos procesos que van afectando al sistema nervioso central, que se van a localizar totalmente de arriba hacia la parte superior, le vamos a llamar tentorio o lesiones supratentoriales. Un traumatismo a nivel del lóbulo parietal, de lóbulos temporales, estamos hablando de lesiones supratentoriales. Pero precisamente todo esto va a ser relevante a que nosotros hagamos un juicio clínico a través de la gravedad y de la posible alta mortalidad. Evidenciando que precisamente el trauma de cráneo es una de las primeras causas de morbimortalidad y una de las primeras causas que condicionen precisamente pues secuelas a largo plazo, ¿verdad? Porque van a ser personas que finalmente al momento de que entra una herida por arma de fuego, pues va a condicionar que todo este deterioro se vaya siendo progresivo y muchas de las ocasiones hasta de forma súbita. Entonces, a su vez, esta valoración neurológica ya vamos a ir complementando todavía más para nosotros detectar datos de presión intracraneal. Evaluamos estado de conciencia. Recuerden nuestro sistema SARA, que precisamente es este switch de despertar y de dormir y que condiciona que todas estas transmisiones neuronales empiecen a interactuar y pues bueno, todo esto confluye. Si nosotros tuviéramos un trauma a nivel del lóbulo parietal y que está totalmente atravesando y que todos estos destellos y este arrojamiento de hemorragia intracerebral, pues va a condicionar que este sistema SARA ahora ya no se tenga esta radiación y que esta conexión también tenga su funcionalidad. Vamos a evaluar rápidamente las pupilas, evaluamos fondo de ojo con la intención de buscar papiledema, los movimientos oculocefálicos, que la persona tenga movimientos hacia los 4 cuadrantes, arriba, abajo, derecha, izquierda, que tenga movilidad en el párpado, que no tenga ningún problema para poder aperturar esto, pero hemos observado que hasta tenemos pacientes precisamente con traumatismo craneoencefálico y que vienen también con fracturas faciales o vienen con escalas de Lefort muy severas. Entonces, todo esto condiciona desprendimiento de retina, traumas a nivel del globo ocular, precisamente lesiones mandibulares y que todo esto no solamente estamos observando cráneo, estamos observando parénquima y todo lo que son las lesiones a nivel de la fascia, que tenga presencia de asimetría facial, que se encuentre conservado los reflejos de bulbo. Si se acuerdan, en nuestra clase posterior veíamos cuáles son esos reflejos de bulbo, que es el reflejo tusígeno, el reflejo de apnea, el reflejo de la deglución y el reflejo de la tusígeno, apnea, deglución, y me está faltando uno, y el reflejo nauseoso, que van a ser los 4 reflejos de bulbo que nosotros tenemos que tener siempre presente para poder evaluar que no tenga este aumento de la presión intracraneal, ya un compromiso a nivel vulvar. Bueno, que se encuentre todavía intacto ese automatismo respiratorio y la respuesta motora y sensitiva, en donde podemos nosotros hacer localizaciones precisamente de falta de movilidad de un hemicuerpo, que le vamos a llamar hemiplegia, que la persona no mueva del lado derecho o lado izquierdo, pacientes parapléjicos o aquellos que tenemos trauma de cráneo, pero a su vez lesión raquimedular, ¿verdad? Que muchos de ellos los tenemos que estar movilizando en bloque precisamente por la lesión, no solo a nivel de cráneo, sino también lesiones a nivel medular. Y todo esto sabemos que a largo plazo pueden condicionar que una persona quede totalmente parapléjica
cuadripléjica o bien con alteraciones de la movilidad a un corto plazo. Bueno, de acuerdo al aumento de la presión intracraneana, vamos a tener diferentes fases del deterioro, porque recuerden que la presión va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo, el nivel de sangrado, y esto pues va a progresar en un tiempo corto. Por eso debemos de conocer las fases de deterioro complementando precisamente esta interrelación del aumento de la presión intracraneal. Entonces, la primera fase del deterioro, hablamos que es una etapa diencefálica temprana, en donde estamos observando la disminución de escala de Glasgow. Si entró con un Glasgow de 14, pues ahora estamos observando que está disminuyendo a una escala de Glasgow de 10, de 11, altera el patrón respiratorio, alteración pupilar. Entonces, a esto le vamos a llamar una etapa de presión intracraneal diencefálica temprana. A su vez, conforme va pasando precisamente los minutos, pues se va a ir agravando esta alteración diencefálica y la vamos a llamar encefálica tardía. ¿Hasta qué momento? Cuando nosotros empezamos a observar que precisamente ahora ya tenemos cambios pupilares con anisocoria, una pupila ya grande y la otra más pequeñita, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos anisocoria, una pupila más grande y otra pequeñita? Eso ya entra como una instauración del deterioro y le vamos a llamar diencefálica tardía. Y que a su vez, ahora sí, ya se están dando precisamente todas las manifestaciones clínicas de la presión intracraneal y hablamos de la fase mesencefálica. ¿Cuál es esta fase mesencefálica? Pues volvemos a pasar a nuestra diapositiva previa, que va a ser todas estas. Estas son todas las manifestaciones mesencefálicas ya instauradas. Papiledema, vómito, cefalea, alteración del estado de conciencia, alteraciones de las funciones vitales y que en consecuencia me van a dar una tríada de Cushing ya instaurada. Volvemos a repetir. Entonces, si decimos, déjenme vuelvo a pasar a la que sigue. Si estamos bien precisamente aquí, que estamos en la etapa mesencefálica, entonces tenemos tríada de Cushing que va a abordar alteración del estado de conciencia, alteración de patrón respiratorio y precisamente la cefalea progresiva, el vómito que no precede de náuseas y la presencia de edema. Y con esto estamos hablando que ya tenemos un deterioro a nivel mesencefálico, porque ya ese sangrado ya está siendo mayor de 50 mililitros, me está haciendo compresión y estamos teniendo la primera herniación cerebral, que va a ser precisamente la herniación del uncus, herniación uncal. Y después vamos a tener la siguiente etapa del deterioro, que va a ser a través de la lesión de la protuberancia. Pero, ¿qué es esta etapa de la protuberancia? Aquí, ¿qué estructuras tenemos? Si se acuerdan, aquí ya tenemos nuestra médula espinal, nuestro puente, el bulbo raquídeo y el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya a este nivel va a tener que recurrirse precisamente a una intubación programada, ya estar tomando decisiones más extensas en decir, o el paciente pasa a una sala quirúrgica o bien ese paciente puede fallecer si es que no se le hace una craniectomía descompresiva por precisamente la cercanía del bulbo, ¿verdad? Si no solo basta con medidas de neuroprotección, aquí ya sí o sí se requiere de un proceso neuroquirúrgico para poder evacuar todo este sangrado, retirar el objeto, ya sea el cuchillo, ya sea la bala, ya sea el objeto punzocortante que tengamos a nivel del cráneo. Y para eso vamos a recurrir precisamente, pues entonces, de una cirugía ya en una etapa de urgencias. ¿Cómo vamos a identificar precisamente estas etapas del aumento de la presión intracraneal? Evaluar escala de Glasgow, evaluar las pupilas, evaluar estados de conciencia
y evaluar patrón respiratorio. Entonces, aquí si observamos en esta imagen, tenemos precisamente varios patrones respiratorios alterados. La apnea, aquí nos viene en donde tenemos, sí, esas bocanadas de querer tragar un poco de oxígeno, pero el descenso es muy lento, ¿verdad? Entonces, son respiraciones apnéuticas que tienen de alguna forma cierto ritmo. Pero también tenemos aquí otras que son la hipernea o la hiperventilación, en donde precisamente el paciente está hiperventilando más de 20 respiraciones por minuto. Taquipnea, totalmente se vuelven hasta a veces respiraciones muy superficiales, por arriba de 35 respiraciones por minuto y que realmente no están siendo efectivas porque prácticamente estamos condicionando que esa etapa de taquipnea pues no genere un buen intercambio gaseoso. Entonces, de aquí se convierte en la otra versión, ¿verdad? La bradipnea, en donde tenemos respiraciones muy profundas que tardan mucho tiempo para hacer nuevamente una inspiración eficaz y una exhalación eficaz. Bueno, tenemos ya otras respiraciones patológicas que también van a condicionar que nosotros estamos pensando en datos agravantes del aumento de la presión intracraneana, que va a ser las respiraciones tipo Kussmaul, vamos a tener respiraciones de Biot, vamos a tener respiraciones apnéuticas y pues, nuestras famosas respiraciones Cheyne-Stokes, que es donde vemos nosotros que precisamente ya el daño está totalmente instaurado. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer en esta primera etapa de presión intracraneana? Recuerden, y habíamos nosotros observado que vamos a empezar con las primeras medidas de neuroprotección. Y esto se debe iniciar desde que el paciente esté en la sala de urgencias. No nos vamos a esperar hasta que ya ande por terapia intensiva, ¿verdad? Claro que no. La intención es irlas empezando ya desde un primer momento. En este caso va a ser la hora dorada. Siempre estamos hablando de nuestra hora dorada porque aquí es donde se pueden hacer todas las medidas de contención cerebral. ¿Qué quiere decir? Valoración inicial, estabilización para permitir que ese paciente pueda ir rápidamente a una sala quirúrgica y después de ahí a una terapia intensiva. Entonces, vamos a ir resumiendo cada uno de estos datos. Si hablamos a nivel de la glucosa, es estar manteniendo un nivel de glicemia controlada. Entonces, esto nos dice no entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro, glicemia entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Si está por debajo de estos valores, hay que empezar con algún bolo de rescate que permita elevar la glucosa y mantener el metabolismo cerebral. A nivel de hemoglobina, recuerda que tu paciente puede ser que venga con un politraumatismo, no solo trauma de cráneo, sino que asociado a esto venga con un trauma de tórax, un trauma abdominal, un trauma de huesos largos, con fracturas expuestas. Entonces hay que estar observando precisamente todo lo que condiciona que un paciente pueda tener un choque tipo hipovolémico y que nos vuelva a hacer ahora otro choque de tipo neurogénico por la compresión de médula. Entonces, hay que ir nosotros adelantándonos. Si este paciente le vamos a tomar laboratorios, es importante conocer con cuánta hemoglobina viene en un inicio. ¿Es un niño? ¿Es adulto? ¿Es un adulto mayor? ¿Es una persona embarazada con un traumatismo craneoencefálico? Entonces, va a ser importante que yo empiece a evaluar ese nivel de hemoglobina. Si esa persona va a ser candidata a quirófano, pues debo de garantizar mínimo una hemoglobina de 9 y 10 en situación de urgencia para poder llevarlo rápidamente a quirófano y que no se me vaya a descompensar dentro de esta sala. Si es que esa persona viene con una hemoglobina de 8, de 7, pues inmediatamente hacer transfusiones sanguíneas, estar administrando paquetes globulares, plasma fresco congelado, con la intención de mejorar los procesos de cicatrización, mejorar el nivel de volemia a nivel de hemoglobina y que esto permita garantizar la presión de perfusión. La evaluación del oxígeno, esto ya creo que lo hemos visto en todos los escenarios, ¿verdad? La saturación de oxígeno debe de estar por arriba del 90%.
El sodio es otro de los valores que, si se recuerda, va a ser muy importante para el manejo de la presión intracraneana. Y en este caso va a ser precisamente mantener valores entre 135 y 145 milímetros, miligramos sobre equivalente, que quiere decir que precisamente el sodio a nivel del edema cerebral va a condicionar que estos parámetros, al verse totalmente alterados hacia arriba, va a aumentar todavía más el edema cerebral, el aumento de la presión intracraneana, y si recuerdan, tenemos un valor de tolerancia, solamente hasta 15 milímetros de mercurio de la PIC. ¿Se acuerdan que decíamos? Nuestra presión intracraneana de tolerancia es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Este es mi nivel de tolerancia de la PIC. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos el paciente ya es totalmente con hipertensión intracraneana? Cuando tenemos valores por arriba de 20 milímetros de mercurio. Ya aquí ya estamos hablando de una instauración de presión intracraneal. Entonces, si yo les pregunto en su examen, ¿cuánto se considera como dato de mal pronóstico de manejo de la presión intracraneal? Más de 20 milímetros de mercurio. ¿Vamos bien hasta ahí? Vayan poniendo allí en su chat sus preguntas, ¿eh? La temperatura. Recuerden que va a ser otro factor condicionante a que aumente la presión intracraneal. Entonces, si estamos observando que dentro desde nuestro escenario inicial ya viene con alguna lesión hipotalámica porque está teniendo disautonomías, alteración del control regulador, y vemos que tiene picos de 38, 39, ustedes ya estén pensando que precisamente ese trauma impactó a nivel hipotalámico y que precisamente por eso se están instaurando estas distermias. La presión arterial, bueno, creo que sobra decirlo, ¿verdad? Pacientes con trauma hay que mantener presiones rangos un poco más hipertensos que de lo normal. Esto quiere decir que va a ser de 90 a 110 milímetros de mercurio para garantizar las demandas metabólicas. El CO2, si recuerden, mencionábamos precisamente que el CO2 es un potente vasodilatador y para situaciones de presión intracraneal vamos a requerir precisamente que esa arteria todavía se haga más grande y que con esto pues permita una mejor perfusión. Y los valores que vamos a requerir precisamente van a ser entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál va a ser esa importancia de la valoración inicial en el control de la presión intracraneal? En un primer momento va a ser poder esclarecer cuáles van a ser esos métodos de diagnóstico, cuáles van a ser todas manifestaciones sindromáticas y que permitan garantizar una intervención todavía más guiada. Ahora, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Déjenme cambiar, por favor, precisamente de diapositiva que complemente a lo que es el traumatismo cráneoencefálico. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos? Quiero escucharlos. ¿Qué tal les fue con su tarea? ¿Se les fue sencilla? ¿Les fue complicada? Estamos complementando precisamente pues todo lo que estamos observando de nuestras clases, cómo se les hizo y qué les pareció precisamente estar haciendo sus dibujos. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo se les hizo estar haciendo precisamente eh, sus dibujos? ¿Les gustó? Yo todavía apenas voy a ir consultando con nuestra coordinadora si ya todos, ¿cómo se llama? Entregaron su tarea. Bueno, vamos a empezar nuevamente a compartir pantalla. Vamos. La tomografía, el uso del Doppler transcraneal, precisamente para el mantenimiento y control de la presión intracraneal. El objetivo principal de tener a cabecera del paciente equipo biomédico que complemente precisamente mis interacciones va a ser el uso del Doppler transcraneal con el objetivo de nosotros estar evaluando el nivel del flujo a nivel de sanguíneo cerebral
¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que ese Doppler me va a permitir poder evaluar el pronóstico de sobrevida cuando mis pacientes tienen trauma de cráneo, tienen aumento de la presión intracraneana, la viabilidad de la resistencia de lo que es mi metabolismo cerebral, la velocidad del flujo cerebral, la medición de ese flujo, el mantenimiento de cómo se está conservando toda esta dinámica a nivel del parénquima, y todo esto se traduce en la capacidad de esa complianza cerebral. Si estamos observando aquí en esta imagen, tenemos precisamente a un paciente de traumatismo craneoencefálico en la etapa postquirúrgica, en donde podemos evidenciar que precisamente a nivel de su lóbulo temporal no tiene hueso. La intención es precisamente poder quitar una tabla ósea que permita poder todavía tener un margen de expansión. Si estamos observando precisamente a cabecera de las salas de urgencias y choque, cada vez se están solicitando estos equipos complementarios de nuestra valoración, ¿verdad? En esto va a ser el uso del ultrasonido y del Doppler, con la intención de que no sea ese paciente trasladado hasta una zona de neuroimagen, que yo desde mi sala, desde aquí tengo a mi paciente, tengo mi camilla, inmediatamente hago uso precisamente de estos equipos biomédicos que me permitan diagnosticar las circunstancias de sobrevida de esa persona. La intención es, recuerden, acortar tiempos, acortar horas, acortar minutos, porque recuerden que todo esto se traduce precisamente en secuelas neurológicas. Aquí estamos observando precisamente una tomografía. ¿Qué observan aquí? Tenemos fractura, ¿verdad? Este hematoma extenso que estamos observando aquí, pérdida de la continuidad de nuestra capa craneal. Tenemos totalmente borramientos de surcos y cisuras, y que precisamente cuando se hacen estudios de angioresonancia, podemos nosotros hasta evaluar todos los vasos que nutren a todo nuestro parénquima cerebral. Observemos nuestra imagen de fondo, podemos ver nuestro cuerpo vertebral, todo lo que es nuestro polígono de Willis, las arterias que nutren a todo este parénquima. Por lo tanto, hoy en día nos habla que ese Doppler transcraneal es una técnica introducida a finales de los 80. Si ustedes ven, todavía se está manteniendo cada vez más en desarrollo, más en uso en estas salas de urgencias y de trauma, ya que nos va a constituir una medida indirecta de la presión intracraneal. Y esta va a constar de dos parámetros fundamentales que se van a afectar durante el incremento de la presión, durante el incremento de la presión intracraneal. ¿Qué vamos nosotros a conseguir con este uso del Doppler transcraneal? Pues estar evaluando la velocidad del flujo diastólico y este índice de pulsatilidad, con la intención de nosotros poder complementar. Ya tenemos la clínica, ya tenemos los estudios de neuroimagen, una tomografía rápida, y ahora vamos a complementarlo con el uso del Doppler. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que ya tenemos ahora que tenemos el personal capacitado, ya está empezando todavía más a estar teniendo el uso de estas herramientas. Tengo ya mi paciente monitorizado, porque recuerden que esos pacientes sí o sí se tienen que monitorizar. Ya lo tengo con apoyo mecánico ventilatorio, lo tengo bajo efectos de sedación controlada, ya inicio propofol, inicio de dexmedetomidina, analgésicos de tipo opioide, fentanilo, sufentanilo, como medidas de neuroprotección para dejar que precisamente estos pacientes no tengan dolor, porque recuerda que también el dolor, el que no esté bien acoplado a la ventilación mecánica, vamos a impactar en el aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿en qué factores pronósticos nos va a dar de verdad todavía ese valor agregado como valor práctico? Hoy en día recuerden que todos los elementos que podamos tener en conjunto nos van a nosotros dar mayores herramientas para hacer nuestro quehacer del día a día. Yo sé que en varias instituciones no lo hay todo, pero recuerden que hay que ir empezando todavía ya a pedir
este tipo de equipos que permitan garantizar que también la atención que nosotros brindamos todavía genere un valor agregado en la estabilidad y en la calidad de vida de una persona. Entonces, este valor práctico es de que me va a permitir poder evaluar el flujo de esos vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos cerebrales en diferentes situaciones. Recuerden que es una monitorización de tipo no invasiva, así que puedo estarlo haciendo ahorita, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, porque conforme vaya evolucionando las horas que mi paciente va teniendo tratamiento, pues va a ir cambiando precisamente todo este flujo cerebral, ¿verdad? Entonces, esto me va a permitir estarlo haciendo una evaluación constante a cabecera de mi paciente, sin necesidad de estar solicitando que a fuerzas me programen una tomografía o una resonancia, sino que es con estos equipos portátiles, inmediatamente yo me pueda mover a donde yo necesite. Y vean este punto importante, cuáles van a ser esas indicaciones y se lo lleva en un primer momento el trauma de cráneo de tal suerte que precisamente este trauma cerebral precisamente condiciona la etapa práctica más importante del quehacer de una sala de urgencias y emergencias. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra práctica a un paciente con traumatismo craneoencefálico, ya sea leve, moderado o severo. Siempre estamos observando pacientes de trauma. Y también tenemos precisamente las lesiones hipóxico-isquémicas, ya sea de forma localizada o difusa. Por ejemplo, un evento vascular cerebral transitorio. Bien, recuerden que el trauma va a ir asociado también a esta complicación, a datos de hidrocefalia, y bien, si este paciente de traumatismo craneoencefálico, porque en una etapa severa me puede caer en una parada circulatoria, bueno, yo puedo evaluar posterior a esa parada cardiorrespiratoria precisamente qué tanta lesión circulatoria cerebral tiene. Entonces, veamos que precisamente estos estudios complementarios de mi clínica también van a permitir poder evaluar hasta el nivel de comorbilidad o bien en el impacto en la morbilidad. Entonces, ¿en qué otro tipo de pacientes también voy a necesitar yo estos estudios complementarios? Hemorragia subaracnoidea. Tengo un paciente con un traumatismo craneoencefálico y a su vez se convierte en una hemorragia cerebral, un evento vascular cerebral, malformaciones arteriovenosas, la presencia de estenosis carotidia. Recuerden que todo este polígono de Willis precisamente pues tiene cierta función, tiene ciertos flujos y toda esta variabilidad de los flujos por el impacto, ya sea por esa fuerza externa, va a reducir precisamente la captación de sangre y la captación de oxígeno, la hemorragia intraparenquimatosa y también en otras situaciones vemos pacientes con traumatismo craneoencefálico y que después, lamentablemente, ese trauma no se lleva en una etapa pues todavía pronóstica y de tratamiento y tenemos pacientes de trauma y que pues lamentablemente caen en una muerte encefálica. Entonces, también va a ser otro estudio complementario precisamente de como método de diagnóstico de muerte cerebral. Recuerden que la comorbilidad en pacientes de trauma severo es muy alta para que precisamente esos pacientes caigan en esta etapa. Y pues bueno, yo les decía que a través de este estudio podemos nosotros estar evaluando ciertos parámetros y para qué nos va a servir en el manejo y control de la presión intracraneal. Si recuerdan, decíamos este Doppler, estos estudios de diagnóstico me van a evaluar precisamente esa resistencia que tiene hacia ese paso de la sangre, ¿verdad? Porque va a condicionar que por donde haya entrado la bala, haya entrado a lo mejor el golpe, el impacto primario, precisamente va a limitar esas resistencias hacia nuestro flujo sanguíneo cerebral. Entonces, al momento de nosotros estar haciendo precisamente estos estudios diagnósticos, uno, vamos a hacer la evaluación de la pulsatilidad, vamos a tener una evaluación continua de la pulsatilidad, vamos a tener la evaluación
de la arteria cerebral media de forma bilateral, ver hasta qué momento se encuentra precisamente esta evaluación. Se van a emplear transductores de baja frecuencia. Hasta recuerden, no necesitamos precisamente estar haciendo grandes elementos o un gran equipo para nosotros evaluar esto. Se van a hacer insonaciones, o sea, el uso del dispositivo en ventanas acústicas disponibles para explorar las arterias cerebrales que van a ser susceptibles a estos cambios de presión. Por ejemplo, nuestras ventanas temporales, que son las más usuales, las temporales, la occipital, y también se puede utilizar para la medición de la presión intracraneal, el modo color y también la modalidad de Doppler pulsado. Veamos esta imagen. Ustedes están observando color, un punto diastólico, un punto sistólico, y precisamente nosotros vamos a estar evaluando esta pulsatilidad que está teniendo precisamente este paso a nivel de la sangre. Y pues bueno, todo esto nos va a permitir nosotros poder tener una evaluación normal, que es lo que yo necesito conocer, ¿verdad? Ese paciente se encuentra con aumento de la presión intracraneana todavía en una etapa tolerante, o bien esa persona ya sí o sí se tiene que ir al quirófano para poder garantizar que la vida se conserve. Muchos de nuestros escenarios son devastadores, ¿verdad? Porque no se cuentan con una sala quirúrgica, no se cuenta con un neurocirujano, y precisamente todo esto condiciona que el paciente lamentablemente fallezca. Bueno, estamos observando ya aquí la insonación precisamente de una de las ventanas acústicas, que en este caso se va a encontrar en la ventana temporal, y nosotros lo que vamos a estar haciendo va a ser precisamente la evaluación de estas resistencias cerebrovasculares. Y recuerden que nosotros vamos a estar evaluando precisamente todas nuestras arterias que confluyen a mantener todo este metabolismo cerebral. Bueno, si estamos aquí todavía observando más estas ventanas acústicas, ¿cuáles pudieran ser otras posibles causas? Aquí miren, observemos estas imágenes que tenemos aquí. Pacientes de trauma en etapa pediátrica, que también son muy recurrentes en nuestras salas de urgencias pediátricas. Entonces, estas ventanas acústicas, la más utilizada va a ser la ventana transtemporal, pero también tenemos otras que podemos utilizar precisamente como la ventana suboccipital, la ventana transorbitaria, que precisamente hasta nos va a permitir nosotros evaluar el diámetro de la vaina de nervio óptico como medida de insonación para control y manejo de la presión intracerebral. Ahora, ¿cuál es otra de las funciones que nosotros vamos a poder nosotros descubrir al momento de estar haciendo la insonación de este Doppler pulsado? Bueno, estar haciendo la evaluación de presencia de sangre a nivel ventricular. Recuerden que en los ventrículos no debe de haber sangre. ¿Qué es lo que se encuentra dentro de los ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Entonces, si estamos observando que hay sangre a nivel ventricular, estamos diciendo que ese sangrado ya superó los 50 mililitros. La velocidad media, que precisamente nosotros queremos garantizar una presión media entre 70 milímetros de mercurio por Doppler pulsado. El volumen aproximado de los hematomas. Imagínate hoy poder conocer a través de un Doppler cuánta cantidad de sangre se está teniendo en ese paciente de traumatismo craneoencefálico, y sin la necesidad de precisamente ir hasta un tomógrafo. La presencia de herniaciones cerebrales, que también va a ser otra de las complicaciones que vamos a estar observando en los pacientes de trauma, la formación del edema citotóxico y vasogénico, precisamente por complicación del trauma. Y, por ejemplo, pues hasta poder nosotros detectar desplazamiento de tejidos. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestra misma trauma condicionó que se esté haciendo un desplazamiento de línea media, y que tengamos también lesiones mesencefálicas a nivel supratentorial o infratentorial. Y pues bueno, cada vez más la evidencia científica nos está manifestando que precisamente que todos estos estudios diagnósticos nos permitan complementar nuestro quehacer del día a día,
¿Quién no quisiera, verdad, poder nosotros decir que somos profesionales con equipo biomédico que complementa precisamente todo estas intervenciones de alta especialidad en un paciente con traumatismo cráneoencefálico? Y hoy en día, estos estudios que nos marcan como referencia del uso de la ecografía Doppler como método de evaluación de desviación de la línea media, la evaluación de la medición del diámetro de la vaina de nervio óptico y la evaluación de los reflejos pupilares. O sea, qué tan avanzado ya se está convirtiendo todos estos estudios de neuroimagen que ahora hasta podemos hacer evaluación de reflejo pupilar a través del uso del ultrasonido. Y pues bueno, también poder evaluar que ese trauma va a condicionar otras complicaciones agregadas, como el valor pronóstico del Doppler transcraneal en la sobrevida de pacientes con hemorragia intraparenquimatoso cerebral de forma espontánea. Hay pacientes que llegan a tener lesiones cerebrales tan grandes que precisamente pues van a condicionar que te caigan en un coma de tipo estructural desde el momento que están teniendo ese trauma. Aquí estamos observando un paciente críticamente enfermo ya en una sala de urgencias con su apoyo mecánico ventilatorio. Decimos siempre el complemento del uso del ultrasonido y Doppler. Lo vemos ya con una craneectomía descompresiva, medidas de neuroprotección. Precisamente esta neuronosología me va a permitir poder evaluar todos estos parámetros con tan solo este equipo, ¿verdad? Pegarle su micro, ok. Gracias. Vamos a estar evaluando la velocidad de las arterias cerebrales. Vamos a poder detectar datos de vasoespasmo cerebral, el valor de la presión intracraneana, el control de la presión de la perfusión cerebral, los datos de isquemia, los datos de hiperemia, la vasoreactividad, que precisamente qué tantos cambios a nivel cerebral se están teniendo con el uso del tratamiento y de los fármacos, la presencia de ictus de carácter isquémico y pues bueno, lamentablemente, pero también nos sirve hasta poder pronosticar y detectar datos de muerte encefálica. Y pues bueno, hoy en día estamos haciendo precisamente, todas estas imágenes son de nuestros alumnos, que hacen precisamente aquí nuestras prácticas en el Hospital Juárez de México. Él es Fernando, el doctor Gasca, son nuestros compañeros que precisamente ya están haciendo instalaciones de catéteres centrales ecoguiados dentro de las salas de urgencias, ya con la intención de no tener toda esta necesidad de hacer multipunciones en los pacientes, de llevar los recursos a cabecera del paciente. Y si ustedes observan, recuerden que no hay mejor forma de ir aprendiendo precisamente con esta simulación clínica, ¿verdad? Hay que estar haciendo prácticas diarias con la intención de mejorar nuestra habilidad. Y todo esto va a permitir que precisamente el día de mañana nosotros seamos profesionistas con mejores habilidades, sí, con este fundamento científico y que mejoren nuestras competencias para nosotros tener esta atención directa de pacientes de trauma de cráneo. Y pues bueno, este Doppler transcraneal también me va a permitir tener un valor pronóstico hacia el tratamiento. Al momento de que estoy haciendo infusiones de soluciones hipertónicas, desde esta misma intención puedo yo ya observar qué pronóstico va a tener ese tipo de pacientes. La viabilidad neurológica, va a ser una persona potencialmente rescatable o con cuántas secuelas va a quedar también este tipo de pacientes. Y pues bueno, no hay mejor forma que estarnos preparando, como en este caso, ahorita lo están haciendo ustedes, y la práctica. Una cosa es hacer nuestra etapa teórica, que es lo que estamos haciendo ahorita, aprendiendo esta etapa teórica, pero no hay mejor forma que estar haciendo práctica, simulación, que esto va a permitir mejorar nuestras competencias. Bueno, para ir concluyendo en esta primera parte, tenemos que precisamente el Doppler en estos escenarios críticos, que son precisamente sala de urgencias, me perfila como un pilar de la valoración y diagnóstico para el profesional del área de la salud. Tiene una correlación estrecha con mi escala de Glasgow,
vamos a tener el mantenimiento de una evaluación clínica que permita precisamente poder nosotros hacer detección oportuna de deterioro neurológico, el complemento de los estudios de neuroimagen, cuando aquellos hospitales que no cuentan con tomógrafos o resonancias, pues pueden tener precisamente el uso del Doppler. Vamos a tener un pronóstico del nivel de sobrevida y para guiar finalmente el tratamiento terapéutico, farmacológico o potencialmente quirúrgico. Ella precisamente es una de nuestras alumnas que hoy en día está ya en una terapia intensiva y que precisamente ahora ella se vuelve parte de la capacitación que brinda a otros colegas, ¿verdad? Ella se llama Brenda y al momento de que cursó precisamente también estos diplomados de ultrasonografía, pues eleva cada vez más sus competencias prácticas y ahora ya se convierte en una intervención de su día a día, porque está complementando lo que ven en la etapa teórica y ahora lo hacen en la etapa práctica. Y toda esta tecnología biomédica, recuerden que es un complemento del fundamento científico que hoy en día ustedes están realizando. Y pues bueno, como bien les comentaba, precisamente voy a dejar de compartir aquí. Vamos a ir viendo. Estas son clases más cortititas porque recuerden que esto es mucha información, ¿verdad? No se puede meter todo en un solo escenario. Entonces, vamos viendo precisamente la siguiente. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Váyanme poniendo, por favor, en este grupo de chat si tenemos alguna duda, si tenemos precisamente algún complemento que precisamente ustedes quieran que vayamos aterrizando de forma por. Bueno, me voy a ir metiendo precisamente al siguiente documento y yo les mencionaba que no va a haber de otra más que llevarlos a un servicio de quirófano precisamente para una descompresión de ese aumento de la presión intracraneal. Y con esto tenemos precisamente estos pacientes de cómo van a requerir de un equipo biomédico bien preparado que precisamente va a permitir que ese trauma y que ese evento vascular hemorrágico que estamos teniendo precisamente tenga mejores opciones de sobrevida. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que dentro de este cerebro, como ustedes bien saben, va a ser totalmente dependiente de oxígeno y de glucosa, porque en el cerebro no existen depósitos de glucógeno, ya que cuando se ve interrumpido ese flujo sanguíneo cerebral, toda esta glucosa va a ser consumida de 3 a 5 minutos. Entonces, realmente, si ustedes observan, es muy rápido el tiempo. Por eso hablamos que siempre tiempo es cerebro, tiempo son secuelas y un paciente de trauma requiere de un proceso quirúrgico de forma rápida o bien de medidas de contención, ya que de 5 a 8 minutos de ausencia de ese flujo sanguíneo cerebral, la lesión neuronal totalmente va a ser irresistible, va a ser irreversible. Todos ellos son alumnos que tenemos precisamente en simulación clínica. Recuerden que la práctica, decimos, hace al maestro. Entonces, si no hacemos simulación clínica, lamentablemente es peor estar haciendo prácticas con los pacientes, ¿verdad? Eso nunca lo debemos de mencionar, que la intención es precisamente estar haciendo simulaciones que permitan garantizar que nuestras competencias mejoren. Y pues bueno, aquí tenemos diferentes escenarios precisamente de traumatismo cráneoencefálico, ustedes observan, y que precisamente los estudios de neuroimagen me van a conllevar a que yo pueda preparar a mi paciente para un quirófano. Esta es una craniotomía descompresiva totalmente grande. Observemos una craniotomía bicoronal extensa. Recuerden que estas cirugías de neuro siempre pues conllevan precisamente a una manipulación quirúrgica y que todo esto condiciona el aumento de la presión intracraneal. Y para ello vamos a tener el uso de quitar esa placa ósea que va a ser garantizar una craniotomía segura para dejar que se expanda este cerebro y disminuir la presión intracraneal. Y con esto, pues el paciente va a quedar con algunos dispositivos llamados drenajes que van a permitir la evacuación de sangrado. Aquí ya estamos viendo en una etapa posquirúrgica, es una paciente adulto mayor que precisamente que cayó de su propia altura, pero que tuvo un hematoma
subdural y que condicionó que entrara a un proceso neuroquirúrgico. Aquí ya la tenemos con su monitoreo de escalas de sedación y con su apoyo mecánico ventilatorio. Otra paciente muy joven, precisamente que tuvo un accidente automovilístico, un traumatismo craneoencefálico por cinemática automovilística. Ustedes observan una cranectomía también muy grande, área sin hueso, porque recuerden que el aumento de la presión intracraneana pues también condiciona este deterioro rostrocaudal. Aquí observen su edema periorbitario. También tenemos signo de Batle positivo, precisamente por el generado del trauma. Y pues bueno, todo esto va condicionando que nuestros pacientes todavía se vuelvan más inestables. Aquí tenemos a otro paciente precisamente con otro traumatismo craneoencefálico, pero ahora su cinemática fue por herida de arma de fuego y que precisamente, si ustedes lo observan, tiene también su equimosis periorbitaria, signo de Batle positiva, tenía otorrea, tiene rinorrea, se tuvo que hacer la intubación programada como medida de neuroprotección, la instalación de catéter venoso central y los mecanismos de pseudoanalgesia con la intención de mantener totalmente sedado y relajado a este paciente en lo que disminuye la presión intracraneal. Son cranectomías muy grandes, ustedes observen aquí, cranectomía frontoparieto-temporal extensa, cranectomía frontoparieto-temporal también, estas miden de 15 a 20 centímetros, ustedes observen, y recuerden que el área de donde no tiene hueso, hay que estar evitando tener este posicionamiento de cada uno de estos pacientes. Y pues bueno, vamos a ir dejando la tarea. Ya vi que ya llegaron aquí los médicos, de hecho los tengo prácticamente aquí enfrente mío. Ya me están mirando, maestra, ¿a qué horas nos vamos a ir ya el recorrido del hospital? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Algo que complementar hasta esta imagen, que recuerden que la cranectomía va a ser precisamente uno de los métodos de diagnóstico y de tratamiento que van a permitir poder disminuir esta presión intracraneal. Déjenme irle pasando a nuestra coordinadora Lisbeth el libro precisamente de atención neurocrítica y les voy a mencionar cuál va a ser el capítulo que requiero que ustedes me vayan leyendo, por favor. Denme. Se lo estoy mandando inmediatamente ahorita a su coordinadora. De hecho, les va a servir perfectamente para todos los escenarios de trauma y urgencias. Ya se lo estoy pasando. Licenciada Lisbeth, se llama Manual de Neurología Crítica para Neurólogos. Así se llama nuestro manual. Y voy a requerir, por favor, viene precisamente un, un capítulo, se podría decir, y necesito que por favor vayan hacia el punto 11. La página es la 149. Se los voy a poner aquí. Página 149. Es el capítulo de TCE. Es el capítulo de traumatismo craneoencefálico. Necesito que por favor ustedes lo lean y me complementen a través de un diagrama de flujo. Puede ser un fluxograma o puede ser un mapa mental para que complementemos precisamente esta clase que estamos observando aquí. De verdad, de antemano les pido una disculpa. Ya tengo a todos los médicos enfrente mío. Página 149. En el capítulo de traumatismo craneoencefálico, de hecho ya se lo estoy compartiendo ahorita aquí a nuestra coordinadora Lisbeth, necesito que por favor me hagan un diagrama de flujo para complementar nuestro capítulo de traumatismo craneoencefálico. Página 149. ¿Ya los tiene, licenciada Lisbeth? Si me puede ayudar, por favor, a mandárselos a nuestro grupo de alumnos. Así es. Se Sí, llama licenciada Nexil, muchas Manual de gracias. Neurología Crítica para Neurólogos. Se acaba de compartir Manual por de el grupo de Neurología WhatsApp. Crítica ¿Ya para lo tienen? Neurólogos. Sí, se acaba de compartir Ahí a se les todos los puse en el chat. participantes en el grupo de WhatsApp.
¿ok? Ya se lo acabo de Traumatismo mandar, chicos. craneoencefálico. De verdad, me apena mucho, pero ya tengo aquí a todos los licenciados enfrente mío. De verdad, esto no lo tenía yo, pues, nada planeado. No creí que me fueran a llamar a última hora también a mí, pero pues bueno, ya saben que en estas áreas administrativas también, uno tiene que estar presente. ¿Alguna duda, chicos? Licenciada, indicar nuevamente cuál sería la ¿No? tarea acerca de este Bueno, capítulo, por entonces favor. de ser así, hasta este momento vamos a terminar con nuestra primer apartado de traumatismo craneoencefálico y le voy a mencionar precisamente a nuestra coordinadora Lisbeth para que yo pueda complementar este tiempo que todavía me falta de esta clase y poder continuar con ustedes. Entonces, ya tenemos tarea, por favor, no es tiempo perdido. Empiecen, por favor, a hacer sus diagramas de flujo. Ya la licenciada Lisbeth me hará también el paso de sus tareas para que yo pueda revisarlas. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. No me resta más que agradecer su comprensión y verlos en nuestro siguiente apartado de esta clase. Bueno, chicos, hasta luego. De verdad me da un poquito de pena, pero ya me voy a ir despidiendo. Muchas gracias, licenciada Lisbeth. Ya tienen la tarea, ya tienen todo el manual de neurología crítica y ya tienen tarea. Nos vemos pronto, chicos.